Año 2005. En esta época donde odiar a George Lucas era casi un deporte, en la Celebration de dicho año se haría un anuncio inesperado, algo que sorprendería a más de uno. George Lucas anunciaba que estaba trabajando personalmente en dos proyectos, una serie animada llamada The Clone Wars y el proyecto que nos atañe el día de hoy, una serie live action llamada Star Wars Underworld. Star Wars Underworld fue un proyecto el cual pretendía ser la primera serie live action en el universo de Star Wars. Estrenada en 2009, pero en un universo alterno porque realmente el proyecto fue cancelado, y la primera serie live action de Star Wars no la veríamos hasta casi 10 años después de este estreno programado, en el 2019 con The Mandalorian. Pero, ¿qué era Star Wars Underworld? ¿Por qué se canceló? ¿Cómo hubiera sido? Bueno, acompáñenme en este video donde vamos a conocer qué fue lo que sucedió con Star Wars Underworld. La trama se situaba en el periodo temporal entre episodio 3 y episodio 4. Y iba a ser más o menos un drama relacionado con la rebelión y el inicio de la misma. Donde incluso tendríamos episodios que nos contarían cosas como el robo de los planos de la Estrella de la Muerte o cómo Lando perdió el halcón milenario a manos de Han Solo. Además de tener un enfoque, al menos en sus primeros episodios, en el bajo mundo de Coruscant. De ahí el nombre de la serie. Y a palabras de George Lucas en una entrevista dada a Total Film en 2008, se iba a basar en las películas de cine negro de los años 40. Añadido a eso, se sabe por palabras de Dan Wilson, líder del proyecto de The Force Unleashed, que esta serie pudo haber tenido elementos relacionados a este videojuego. Aunque en su momento se dijo que casi no tendríamos participación de figuras conocidas en esta serie, sabemos a día de hoy que se tenían planeados varios cameos, uno de ellos, Darth Vader, en un especial de 2 episodios. Tampoco se exentó de polémica este proyecto, ya que el productor Rick McCallum afirmó que cosas que podíamos considerar en aquel entonces como errores de guión y agujeros en la trama, como el hecho de que Leia recordara a Padme aun cuando ésta había muerto cuando Leia nació, se iban a poder responder en esta serie de televisión. En pocas palabras, Star Wars Underworld pretendía ser una serie que abarcara de todo, teniendo como foco principal y como temática tanto la rebelión y ser una serie de corte más oscuro, que en algún punto antes de la cancelación de la misma se llegó incluso a relacionar con el videojuego Star Wars 1313. Y como sabemos, a día de hoy, podemos asumir que muchas de las ideas que se tenían para Star Wars Underworld ya fueron readaptadas a nuevas producciones de la franquicia. Rogue One ya nos contó cómo se robaron los planos de la Estrella de la Muerte. Solo ya nos contó esta historia de Han Solo y cómo ganó el halcón milenario en una apuesta contra Lando. Sin mencionar que Rebels y Andor tienen como foco principal esta temática del surgimiento de la rebelión, siendo Andor una perspectiva más oscura y acercándose más a lo que querían hacer con Star Wars Underworld. La idea de una serie live action de Star Wars nunca fue descabellada, y es que George Lucas ya tenía experiencia en el medio televisivo, con su serie The Young Indiana Jones Chronicles. No se sabe con exactitud cuándo comenzó tal cual el desarrollo de esta serie, pero podemos decir que el punto de partida fue la Celebration del 2005, ya que desde entonces y a futuro se siguió tomando esta serie como confirmada y en desarrollo, apareciendo incluso en una imagen promocional lanzada en el 2007, la cual contenía futuros lanzamientos de la franquicia de Star Wars, situando esta serie en el año 2009. Y el tiempo pasó. En el 2007 llegó The Force Unleashed, en el 2008 llegó The Clone Wars, llegó el 2009 y no pasó nada. No fue hasta el año 2010 cuando George Lucas tuvo que salir a decir que el proyecto se pausaba indefinidamente por situaciones presupuestarias. Y el clavo que sellaría finalmente el ataúd de Star Wars Underworld sería la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Pero ¿realmente esta fue la razón de su cancelación? Sí y no.
A ver, es cierto que Disney le puso la etiqueta de cancelado al proyecto, pero en 2010 George Lucas lo puso en pausa indefinida. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la figura polémica de George Lucas. George, indiferente a lo que el internet tuviera que decir de él en ese entonces, era una persona que amaba su franquicia. Y el mayor ejemplo de esto es The Clone Wars. Y vamos a hablar un poquito sobre presupuestos. Y la realidad es que a George Lucas no le temblaba la mano a la hora de dar dinero para sus producciones. Y si bien por ser una serie de televisión y ser una serie animada no hay mucha información al respecto, podemos concluir varias cosas en base a la película de The Clone Wars, la cual tuvo un presupuesto de $8.5 millones. ¿Qué quiere decir esto? Para nadie es una sorpresa que la película de The Clone Wars no es una película, sino que son los primeros 4 capítulos de la serie pegados y estrenados como película. Pero si dividimos el presupuesto de la cinta dentro de 4, que serían los 4 capítulos pegados, nos da aproximadamente un poco más de 2 millones por episodio. Es demasiado dinero para una serie animada, y George nunca escatimó en gastos en este sentido. Al punto en el que se menciona, esto es solo un rumor, que las primeras temporadas de The Clone Wars iban en números rojos, es decir, Lucasfilm perdía plata con esto, dándonos un poquito más de contexto del por qué Disney a la hora de adquirir Lucasfilm canceló esto, porque era demasiado caro para las expectativas del ratón. Y no es culpa de Disney, realmente George metía mucho dinero en esto. Pero, ¿qué tiene que ver lo caro que es The Clone Wars con Star Wars Underworld? Muy bien. Si George le metía esa cantidad de dinero a una serie animada, imagínense hacerlo con un live action. A George era difícil pararlo, y ya estaba invirtiendo demasiado en esta serie. Por suerte, Rick McCallum lo frenó y le dijo que debían hacer algo rentable y que no podía meter demasiado dinero. Con eso evitaron que esto se volviera un pozo sin fondo como lo era The Clone Wars. Ahora, otro problema eran los efectos especiales y la tecnología que se necesitaba para hacer Star Wars. Lo cual, sorpresa, no era nada barato. Y durante su anuncio, hasta al menos podemos decir 2010, se trabajó en la manera de ver cómo hacer esto algo más rentable y buscar la tecnología de hacer buenos efectos especiales de forma barata. Y en 2010 se rodó una especie de piloto, el cual pudo haber servido para vender esta serie, aunque la idea original era producir toda la primera temporada y después venderla a una televisora. Y este se filtró en el año 2020, así que ya podemos ver cómo hubiera sido esta serie. Al final, la serie terminó enlatada. Nunca se encontró de manera rápida una forma de hacer buenos efectos especiales baratos. Y podemos decir que la limitación de la época y el dinero fueron lo que condenó a esta serie. Y este gran sueño de hacer una serie live action de Star Wars que tuviera al menos 100 episodios nunca pudo realizarse. Para bien o para mal, a día de hoy esta historia no es nada triste, ya que en el 2019 se encontró la tecnología de hacer buenos efectos especiales de manera barata, y lo pudimos ver por primera vez en The Mandalorian, la cual empezó una serie de proyectos derivados en series live action enorme, y en menos de 5 años hemos tenido una gran cantidad de contenido de Star Wars en formato televisivo. Quizá no pudimos ver Star Wars Underworld, y es una pena, pero a día de hoy tenemos The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor y un sinfín de series que están por venir. Y el sueño se realizó, quizá no de la manera en que esperaban, pero de una u otra manera Star Wars llegó a la televisión. Y no solo por su legado, sino también por ser el primer intento de hacerlo, es que Star Wars Underworld siempre quedará guardado en nuestros corazones, no como un proyecto cancelado, sino como el primer intento de hacer algo diferente con Star Wars. Y eso fue todo por el video de esta ocasión. Espero les haya gustado y les haya parecido interesante. Si fue así, pulgar arriba, no olviden comentarme qué opinan, qué piensan y si ya conocían esta historia. Si son nuevos, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos.
Agradezco a todos por estar aquí en este fin de año. Quizá no fue un año muy extenso en cuestión de contenido, pero ahí regresé para quedarme. Así que desde ya les deseo un feliz año nuevo. Espero se la pasen genial con todos sus seres queridos. Y espero me puedan acompañar este año que viene para disfrutar de mi contenido. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales y en la plataforma moradita donde vamos a estar haciendo streams casi diario. Sin nada más que decir, soy Fox2 y nos vemos hasta otra.